Me llamo Rosa Montealegre, aunque hace tiempo que ese nombre ya no resuena con fuerza en ningún sitio. Durante años, en esta ciudad me llamaban Doña Rosy, la señora del restaurante de la calle Gerona, la que servía el mejor guiso de rabo de toro y el salmorejo con más alma de toda la provincia. Pero eso fue antes de que la vida se me deshilachara entre los dedos como un delantal viejo. Hoy, para los que me rodean, soy apenas la señora de la cocina. Una figura borrosa que se mueve entre vapores y platos sucios. Alguien que se encarga de pelar ajos y recoger lo que se cae al suelo, sin que nadie le pregunte su opinión ni mire a los ojos. Y, a veces, pienso que está bien así. Que es más fácil esconderse en las sombras cuando el mundo ya no espera nada de ti. Cuando uno envejece, no es solo el cuerpo el que se va apagando. Es el lugar en el mundo lo que se desdibuja. Un día te levantas y descubres que el sitio que ocupabas ha sido reemplazado por alguien más joven, más rápido, más atractivo para los demás. Tu voz se vuelve fondo. Tu paso se vuelve eco. Y sin embargo, aquí estoy, cada mañana, a las 6 en punto. Cruzo el umbral del restaurante como lo he hecho durante más de 40 años, aunque ya nadie sepa que esa puerta la abrí yo con mi marido cuando la calle todavía olía a pan de madrugada y a los primeros churros de la feria. Nadie sabe que ese suelo que pisan con despreocupación lo fregué yo de rodillas durante años, ni que cada baldosa la elegimos juntos, con nuestras manos, con nuestras esperanzas. A veces me detengo en la entrada antes de cruzar la cocina y pienso en él, en Salvador, mi compañero, mi socio, el amor de mi vida. Lo veo allí, apoyado en la barra, con su sonrisa de medio lado y sus mangas siempre arremangadas. Murió hace ya 14 años. Pero a veces siento que si cierro los ojos y me quedo muy quieta, aún puedo oler su colonia y escuchar su voz ordenando el pedido del día. La primera vez que alguien me dijo que debía descansar fue el mismo año en que Salvador enfermó. Me insistieron: Rosy, tú ya trabajaste bastante. Disfruta, que te lo ganaste. Pero yo no sabía qué significaba descansar si no era cocinando. En mi mundo, el descanso era el banco de madera junto al horno, la radio encendida con flamenco bajito y el sonido de las ollas contando historias de azafrán y pimentón. Después de que él partiera, seguí adelante porque no supe hacer otra cosa. Contratamos gente nueva. Muchos chicos jóvenes con ideas modernas y mucho ego. A mí me relegaron poco a poco, con esa dulzura condescendiente que se le reserva a las abuelas que ya no entienden el mundo. Primero me pidieron que dejara la parte administrativa, luego que no opinara sobre la carta y al final que me limitara a ayudar en la cocina. Tú eres el alma, Rosy, pero déjanos el cuerpo a nosotros. Me dijo un día Diego, el chef estrella que ahora firma los platos como si los hubiera inventado él solo en una nube. Diego no sabe que la receta del arroz con costra que tanto alaba la prensa gastronómica es una adaptación de mi madre, que a su vez la aprendió de la suya, allá en un cortijo en Jaén. No sabe que el aliño secreto del bacalao que sirve en los eventos de lujo me lo susurró mi vecina Manuela, cuando teníamos 20 años y compartíamos tomates entre los balcones. Pero para él, soy la señora Rosa, la que pela patatas en silencio. Y yo, por extraño que parezca, se lo permito. Porque hay una extraña paz en observar sin ser vista, en ver cómo se mueve el mundo que tú construiste con tus manos, aunque ya no te pertenezca. Me volví invisible lentamente, sin escándalos ni escenas. Un día dejé de figurar en la página web del restaurante. Otro día quitaron mi foto de la pared de la entrada.
Luego cambiaron el nombre. De Casa Montealegre pasó a ser simplemente Gerona Gastrobar. Me dolió, sí, pero me tragué la pena como tantas veces, con una cucharada de caldo caliente. Aprendí que en esta vida las mujeres como yo no hacen ruido. Nos vamos apagando en silencio, como una vela que se consume en una esquina mientras otros celebran el banquete. A veces pienso que tal vez esa fue mi mayor equivocación. Hacer las cosas con tanto amor, con tanta entrega, que nadie notó que yo también necesitaba ser vista, reconocida. Porque no basta con darlo todo si el otro olvida agradecerlo. Pasé toda mi vida alimentando a los demás, sirviendo platos llenos de cariño, escuchando penas entre fogones, secando lágrimas con un delantal. ¿Y quién me sirvió a mí cuando lo necesité? ¿Quién me preguntó si yo tenía hambre de algo más? Me consuela pensar que no fui la única, que hay muchas mujeres como yo, abuelas que un día fueron el centro de sus familias, el pilar de sus negocios, y que hoy son tratadas como muebles antiguos que nadie se atreve a tirar, pero que ya no encajan en la decoración. Lo veo en las vecinas del barrio, en las clientas que vienen solas a almorzar los martes, en los ojos de esa señora que se sienta frente al escaparate de la panadería a ver pasar la vida. Todas cargamos con recuerdos como si fueran canastas de pan recién horneado, calientes, fragantes, pero invisibles para quienes solo ven el envoltorio. En este restaurante, donde todo brilla y huele a emulsiones modernas y espumas innecesarias, yo sigo picando cebolla con manos temblorosas, aún firme en la tabla de cortar, aún de pie, no por nostalgia ni por orgullo, sino porque hay una parte de mí que se niega a desaparecer del todo. Quizá porque este lugar, con sus luces nuevas y sus nombres importados, aún me pertenece en algún rincón escondido, aunque ya nadie lo sepa, aunque ya nadie lo diga. Y tal vez, solo tal vez, algún día alguien se atreva a preguntarme: ¿y usted quién fue antes de ser la señora que limpia las cazuelas? Y ese día les contaré. Pero aún no. Aún no. Aquel jueves por la mañana no parecía diferente a ningún otro. El cielo amaneció cargado, con nubes pesadas como sábanas mal tendidas, y la humedad se pegaba a la piel con esa terquedad que solo conocen quienes han vivido muchos veranos en el sur. Me levanté con la rigidez acostumbrada en las rodillas. Me tomé mi café en la cocina del apartamento que alquilo hace años. Pequeño, silencioso, cómodo. Y repasé mentalmente lo que tocaba ese día. Limpiar la cámara frigorífica, revisar los tubérculos, pelar suficientes ajos para el fin de semana y preparar las bases de los fondos oscuros. Nadie me lo pedía, claro. Pero después de tantos años, una aprende a anticiparse a lo que hará falta antes de que los demás lo noten. La rutina es como un guiso que se hace de memoria, sin mirar la receta. Y yo, después de medio siglo entre fogones, me la sabía de memoria, aunque los nuevos se burlaran entre susurros de mis manías de vieja. Llegué al restaurante a las 6:30, como siempre, con el aire todavía fresco de la mañana y el eco de mis pasos en la acera aún húmeda. Saludé al portero de la panadería de enfrente, que siempre me guiña un ojo, como si compartiéramos algún secreto del pasado. Crucé la puerta trasera del local, esa que da directamente a la cocina, y encontré el silencio habitual, roto solo por el leve zumbido del refrigerador y el chasquido de mis llaves. Me puse el delantal colgado en la esquina, ese que siempre huele a tomillo y aceite de oliva, y empecé mi jornada como si todo estuviera bien. Y lo estuvo, hasta que llegaron los murmullos. A eso de las 10, cuando los demás cocineros empezaban a llegar con su energía ensayada,
Vi a Diego aparecer con su chaqueta blanca recién planchada, el pelo engominado hacia atrás y ese gesto de importancia que últimamente llevaba como si fuera una medalla. Me saludó con un Doña Rosa casi automático, sin mirarme, ya ocupado en atender a 2 desconocidos que lo acompañaban. Parecían importantes, por la forma en que hablaban en voz baja y llevaban carpetas bajo el brazo. Escuché solo fragmentos mientras lavaba una raíz de apio. Inspección, reseña, cierre de edición, fotografías discretas. No hizo falta más. Reconocí la inquietud en el ambiente, ese cosquilleo que recorre a todos cuando hay alguien de fuera que puede cambiarlo todo. Sabía lo que eso significaba. Venía un crítico. Uno de los grandes. Uno de esos que deciden con una pluma si un restaurante merece existir o debe caer en el olvido. La tensión creció con rapidez. Las órdenes comenzaron a salir con más dureza. Las voces se alzaban apenas contenidas por el respeto fingido de los aprendices. Se empezó a limpiar cada rincón como si nunca hubiera estado sucio, a corregir los dobleces de los manteles, a alinear las botellas de vino al milímetro. Diego entraba y salía de la cocina como un general en plena batalla, repartiendo tareas, ajustando detalles, dictando normas con un tono imperativo que no dejaba espacio a objeciones. «Nada de improvisaciones», decía. «Todo tiene que salir perfecto. Sin excepciones». Yo seguí en mi rincón, pelando ajos con movimientos mecánicos, sintiendo cómo el ritmo del lugar se aceleraba como un corazón nervioso. No me molestó al principio. Ya había visto muchas visitas de críticos a lo largo de los años. Algunos eran hombres grises con paladar de plomo, otros más sensibles, otros ridículamente pretenciosos. Pero todos eran en esencia lo mismo. Ojos externos con poder sobre un mundo que no comprendían del todo. Lo que me sobresaltó fue el momento en que Diego se me acercó por primera vez en años, con un tono que intentaba sonar amable, pero escondía una instrucción clara. «Doña Rosa», dijo, «hoy sería mejor que no salgas del área de la cocina, ¿vale?» No entendí. «¿Perdón?», pregunté levantando la vista con lentitud. Él bajó el tono y me sonrió de lado. «Es solo por hoy. Vendrá gente importante y... bueno, ya sabes cómo es esto. La imagen, la presentación. Queremos que todo sea coherente con la línea del restaurante. No queremos confusiones». Me quedé mirándolo, tratando de entender la frase detrás de las palabras. Él me miró también, pero no con la mirada de alguien que ve a una persona, sino como quien inspecciona una superficie, una textura, algo decorativo que molesta. Puedes quedarte preparando las cosas de siempre, tus fondos, tus salsas, eso lo haces muy bien. Pero mejor que hoy no estés cerca del servicio, ¿de acuerdo? En ese momento sentí como algo dentro de mí se torcía lentamente, como una cuchara dejada demasiado tiempo en un caldo hirviente. Apreté la mandíbula y asentí sin decir palabra, porque no quise armar un escándalo delante de los demás. Volví a mi rincón. Seguí cortando. Pero las manos ya no respondían igual. Los dedos temblaban, no por la edad, sino por la mezcla de rabia contenida y humillación que me subía desde el estómago. Me habían escondido. Me habían apartado como si fuera una mancha que no encajaba en el mantel. Lo más doloroso no era la orden en sí, sino la naturalidad con que se había pronunciado, como si fuera obvio que yo ya no tenía lugar entre las luces del salón, como si mi presencia pudiera arruinar el espectáculo. A las 12:30 se me acercó una camarera joven, Laura, con la que suelo hablar de vez en cuando, y me dijo en voz baja: «Doña Rosa,
¿Le traigo un almuerzo aquí? Diego dijo que no comiera en el comedor hoy, que mejor aquí, en cocina. Le agradecí con un gesto, y entonces supe que no era un simple malentendido. Era una estrategia. Habían decidido que yo no era presentable, que la mujer mayor de manos curtidas, ropa sencilla y mirada cansada no armonizaba con la estética moderna del lugar, y por eso debían esconderme, mantenerme entre las paredes donde no llegaba la mirada del crítico, ni de los fotógrafos, ni de los clientes ilustres. El golpe no fue físico, pero sentí que algo se había quebrado dentro de mí. En ese instante me vi a mí misma desde afuera. Una mujer de 76 años, en una cocina demasiado nueva, rodeada de rostros que no la conocían, con su historia reducida a un espacio sin ventanas y un mandil que ya nadie miraba. No lloré. Nunca he llorado delante de otros, pero me senté en el banco bajo la repisa de los cuchillos, con las manos en el regazo, y me quedé en silencio largo rato, sin pensar en nada concreto, solo escuchando cómo mi corazón se ajustaba al ritmo de una verdad vieja. Ya no me veían como parte de lo que ayudé a construir. Pasado el mediodía, cuando el restaurante comenzó a llenarse, se escucharon risas, saludos elegantes, ruido de copas. Desde mi rincón pude oír cómo Diego presentaba su menú con la misma seguridad que un actor en su mejor función. Los platos salían pulidos, las guarniciones perfectas. Y yo sabía que muchos de esos sabores eran ecos de mis recetas, heredadas, transformadas, pero nacidas de mis manos. Y aún así, allí estaba yo, invisible, inútil, borrada sin siquiera un gesto de agradecimiento. Escuché cómo uno de los camareros describía el postre como una reinterpretación creativa del arroz con leche andaluz, firmado por el chef de. Me reí en silencio. Esa receta era de mi abuela, escrita a mano en una libreta que aún guardo en casa, manchada de canela y lágrimas secas. Cuando terminó el servicio, nadie vino a buscarme. Nadie me dijo cómo había salido todo. Solo Laura, antes de irse, se detuvo a dejarme un trozo del bizcocho que había sobrado. «Lo hizo usted, ¿verdad?», me preguntó en voz baja. No respondí. Solo le sonreí, porque de todas las personas que pasaron ese día por el restaurante, solo ella pareció recordar que yo existía. Y en ese momento, mientras el restaurante comenzaba a vaciarse, mientras las luces se atenuaban y el murmullo se apagaba como una canción que llega a su último compás, me dije algo que jamás me había permitido pensar. No iba a dejar que me borraran. Del todo, no esta vez. Esa noche, cuando llegué a casa, no encendí la luz. Me quité los zapatos al entrar, como siempre, y dejé la bolsa de tela en la silla del pasillo. Caminé a oscuras hasta la cocina, guiada por la memoria más que por la vista. La cafetera seguía en su sitio, los frascos de especias alineados en orden, el pequeño reloj de pared marcando las 9:40. Todo estaba donde debía, excepto yo. Había una disonancia en mi pecho, una especie de zumbido sordo que no sabía cómo apagar. Me senté junto a la ventana, sin siquiera prepararme la infusión que solía beber cada noche, y dejé que el silencio me envolviera. A lo lejos, se escuchaban los claxones apagados del centro y las risas de algún grupo que volvía de cenar. Yo, en cambio, sentía que algo se había partido dentro de mí, de una forma tan sutil y profunda, que ni siquiera el aire sabía por dónde entrar para calmarme. Esa tarde no había sido solo una humillación, fue un recordatorio brutal de algo que, en el fondo, llevaba años temiendo. Ya no tenía un lugar. O mejor dicho, el lugar que me ofrecían era uno simbólico.
decorativo, casi ceremonial. La señora Rosa, decían con ese tono reverente que se le da a las estatuas. Me respetaban, sí, pero a distancia. Me evitaban, me ocultaban. Era como si la presencia de una mujer mayor, con manos marcadas por el trabajo, arrugas sin retoques y ojos que han visto más de lo que quisieran, molestara a la estética moderna del restaurante, como si recordara algo que preferían olvidar. Que todo lo que hoy brillaba había sido levantado con esfuerzo, con sacrificios reales, no con hashtags ni colaboraciones gourmet. Pasé la noche en vela. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Diego con su sonrisa de medio lado, esa que usaba cuando necesitaba manipular sin parecerlo. Escuchaba sus palabras repetirse como un eco desagradable. Hoy mejor quédate en la cocina. No queremos confusiones. Lo haces muy bien, pero... Y detrás de cada frase, el mensaje silencioso. No eres bienvenida entre nosotros. No por lo que hago, sino por lo que represento, porque ya no soy rentable. Porque no encajo en sus planes de expansión, de franquicias, de fotos con influencers. Porque soy el testimonio viviente de una historia que prefieren reducir a anécdota. Me levanté al alba, como siempre, porque el cuerpo no olvida su costumbre, aunque el alma pida tregua. Pero no fui al restaurante. No ese día. En lugar de eso, saqué del armario el cuaderno de tapas de cuero que Salvador y yo usábamos para apuntar todo. Recetas, compras, balances, contactos. Ahí estaba la historia real del restaurante. Fechas, decisiones, inversiones, préstamos devueltos a tiempo, noches de ventas buenas y días de pérdidas. Abrí la página donde aún estaba pegado el contrato de arrendamiento, firmado hace más de 30 años. Aún llevaba mi nombre. Todo llevaba mi nombre. Aunque ellos parecieran haberlo olvidado. Tomé una libreta pequeña, de espiral, la que uso para anotar lo que no quiero que nadie lea, y empecé a escribir. No lo que había pasado el día anterior, sino todo lo que me había dolido durante años y que nunca dije. Recordé cómo, después de la muerte de Salvador, Diego era apenas un chico aprendiz, torpe, impetuoso, con muchas ganas y poca experiencia. Fui yo quien lo tomó bajo el ala, quien le enseñó cómo tratar una cebolla, cómo probar el caldo sin hablar, cómo dejar que la comida hablara primero. Le presté libros, le conté historias. Me escuchaba entonces, o fingía hacerlo. Con los años, su ego creció más rápido que su talento. Y cuando se le dio la oportunidad de asumir más responsabilidades, no dudó en tomarla. Yo, ingenua, creí que lo hacía por amor al oficio. No me di cuenta de que lo hacía por amor a sí mismo. La libreta se llenó de frases que nunca había pronunciado. No por miedo, sino por costumbre. Las mujeres de mi generación aprendimos a aguantar, a no hacer olas, a mantener el barco a flote, sin importar cuán dañada estuviera la quilla. Escribí hasta que la mano me dolió. Luego me duché, me vestí y fui a caminar por el barrio. Pasé por la esquina donde estaba la antigua pescadería de los hermanos Castaño, ahora convertida en una tienda de móviles sin alma. Crucé la plaza donde Salvador solía comprarme flores cada jueves, sin falta. Me detuve frente al escaparate del restaurante, no para entrar, sino para mirar desde fuera. Las luces estaban encendidas. Dentro vi a Diego hablando con una pareja bien vestida. No me vio. Nadie lo hizo. Volví a casa con una certeza tranquila.
No podía seguir callando. No porque necesitara reconocimiento, sino porque merecía respeto. Así que tomé el teléfono y llamé a alguien que no había llamado en años. Mateo, el notario que trabajó con nosotros desde el inicio. Su secretaria me reconoció al instante y me pasó la llamada sin demora. Doña Rosa, qué gusto escucharla. ¿Todo bien? Necesito una cita, le dije. Hoy, si puede ser. Me la dio a las 5. Cuando llegué a su despacho me recibió con un abrazo cálido, el tipo de abrazo que te recuerda que fuiste importante para alguien. Le expliqué lo ocurrido, sin adornos, sin dramatismos. Le hablé del trato recibido, del silencio, del borrado paulatino, y le pedí una copia actualizada de todos los documentos que confirmaban mi propiedad sobre el restaurante. Él no se sorprendió. Siempre supe que algún día vendrían a olvidarse de usted, murmuró. Pero no saben con quién se metieron. Salí de ahí con una carpeta bajo el brazo y una sensación nueva. Ya no era solo la señora que pelaba ajos, era la dueña. Y eso tenía peso. Esa noche encendí el televisor solo para escuchar ruido de fondo. Preparé una tortilla sencilla, con huevo, cebolla y pimiento, como me la hacía mi madre en los días tristes. Me senté a comerla frente a la libreta abierta, leyendo lo que había escrito. Me dolía el pecho, pero no era pena. Era determinación. Al día siguiente volví al restaurante, a la misma hora de siempre. Pero no entré por la puerta trasera. Toqué la principal, con fuerza. Un camarero nuevo abrió, sorprendido. Me miró como si fuera una clienta, y antes de que pudieran hablar, dije con claridad: «Llama a Diego. Dile que la dueña está en la puerta». El muchacho dudó, pero obedeció. En minutos Diego apareció. Su rostro pasó por varias emociones en pocos segundos. Sorpresa, incomodidad, molestia. «Doña Rosa, ¿qué? ¿Todo bien? Quiero hablar contigo». «¿En mi oficina?» No lo dijo, pero lo pensó. «Tu oficina ya no es tuya». Pero no se atrevió a decirlo. Entramos. Cerré la puerta. Coloqué los documentos sobre la mesa. «Esta es la escritura», le dije. «El contrato, los papeles bancarios, todo sigue estando a mi nombre. Tú figuras como gestor operativo. No más». Él los miró como quien ve un idioma que ya no domina. No dijo nada. «Ayer me ocultaste, me silenciaste, pero te olvidas de algo. Sin mí, este lugar no existiría. Y si tengo que recordártelo de forma legal, lo haré». Su rostro se tensó. Habló por fin. «No fue personal, doña Rosa. Era un día importante. Imagen, coherencia, presencia de marca». «¿Y yo no soy coherente con esta marca?», pregunté. Él no respondió. ¿No soy imagen suficiente después de 40 años? Su silencio fue respuesta. Esa tarde redacté una carta. No una demanda, aún no. Una advertencia. Formal, clara, firme. Exigí reconocimiento, restitución simbólica y presencia. No pedía elogios, sino verdad. La envié a sus abogados y me quedé esperando. No tenía prisa. Los años me han enseñado que la justicia, aunque tarde, llega. Esa noche dormí mejor que en meses. No porque hubiera ganado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, me escuché a mí misma con respeto. Y eso, para mujeres como nosotras,
vale más que cualquier aplauso. Aquella semana se extendió como un hilo tenso que amenazaba con romperse en cualquier momento. En el restaurante, el ambiente cambió de forma sutil pero innegable. Las miradas bajaban cuando yo entraba en una sala. Las conversaciones cesaban brevemente, como si todos tuvieran algo que esconder, y los silencios se llenaban de una incomodidad que antes no existía. Nadie se atrevía a decirme nada directamente, pero podía leerlo en los gestos, en los pasillos que se abrían para evitar tocarme, en los cuchicheos que cesaban cuando me acercaba. Diego, por su parte, intentó retomar una actitud afable, como si nada hubiera pasado, con ese tono cortés de quien aún cree que puede manipular la narrativa si habla lo suficiente. Me ofrecía café, preguntaba si me encontraba bien, y una mañana incluso me pidió consejos sobre una salsa. Una que él mismo había perfeccionado según sus propias palabras hacía meses. Pero su voz sonaba hueca. Sabía que el equilibrio se había roto. Yo también. Me mantuve en silencio los primeros días. Observaba más de lo que hablaba. No volví a ocupar mi rincón en la cocina como antes, ese que se sentía mío por costumbre y por amor, sino que comencé a deambular más por el espacio, a revisar los libros de pedidos, los precios del proveedor, las reservas, las anotaciones de los nuevos socios que había traído Diego en los últimos años. Descubrí errores, incoherencias, facturas infladas. Nada ilegal, pero sí profundamente deshonesto. Decisiones tomadas sin consultar, proyectos de reforma estética que no habían pasado por mis manos. Fue entonces cuando comprendí que no solo habían intentado apartarme. Llevaban años preparándose para reemplazarme del todo. Mi nombre aún figuraba en los papeles, pero ellos ya hablaban del restaurante como si fuera suyo. Y lo más doloroso era que lo hacían sin odio, sin resentimiento. Simplemente me habían dado por superada, como una receta antigua que ya no se sirve. Una noche, mientras repasaba las notas de contabilidad en la soledad de mi apartamento, recordé una conversación que tuve con Salvador en los primeros años del negocio. Habíamos tenido un día difícil, una discusión con un cliente que se quejaba del servicio, y yo estaba agotada, con los pies hinchados y el alma llena de dudas. ¿Y si esto no vale la pena?, le pregunté. ¿Y si estamos construyendo algo que nadie valorará nunca? Él, que era más callado que yo, me miró con esos ojos suyos que siempre parecían ver un poco más allá. No lo hacemos para que lo valoren ahora. Lo hacemos porque así nos contamos quiénes somos. Lo que cocinamos hoy, Rosa, será la memoria de alguien mañana. Esa frase se me quedó grabada. Era verdad entonces. Y ahora, en medio del desprecio silencioso de quienes se beneficiaban de nuestro trabajo sin reconocerlo, seguía siendo verdad. Fue también durante esos días que recibí una visita inesperada. Era Elena, una de las camareras más jóvenes, apenas 24 años, que solía ser muy tímida conmigo. Llegó al final del turno, cuando ya todos se habían marchado y yo aún revisaba las listas de compras. «Doña Rosa», dijo, «¿puedo hablar con usted un momento?» Asentí. Se sentó frente a mí, nerviosa, jugueteando con el nudo del delantal. Solo quería decirle que yo sé quién es usted. O mejor dicho, su historia. La he leído en los recortes viejos que hay enmarcados en la oficina. Y sé que muchas de las recetas que hacemos aquí vienen de usted. Mi abuela hablaba de usted. Vino a comer aquí hace años y decía que nadie cocinaba como la señora Montealegre. Su voz temblaba. Quería que supiera que hay gente que sí recuerda. No supe qué decir.
Sentí un nudo en la garganta que no esperaba. Me limité a tomar su mano por un segundo y apretarla con suavidad. «Gracias, Elena», logré decir. «Gracias por no olvidar». Ella sintió y se marchó con la misma delicadeza con la que había llegado. Y entonces lo comprendí. Por más que me hubieran apartado de las luces, por más que me escondieran del servicio y del prestigio, había una semilla que había brotado. En una chica joven, en la memoria de una clienta mayor, en los sabores que aún sobrevivían bajo los nombres de otros. Mi historia seguía ahí. Silenciosa, sí, pero viva. Esa misma noche decidí que ya no bastaba con resistir. No quería simplemente conservar mi lugar como quien defiende una esquina en ruinas. Quería recuperar el alma del restaurante, la esencia, la razón por la cual todo había comenzado. Y eso solo podía hacerlo si tomaba decisiones reales. No bastaba con demostrar que aún era la dueña. Debía actuar como tal. Volví a llamar a Mateo, el notario, y le pedí que iniciara los trámites para reestructurar la sociedad. Quería limitar los poderes operativos de Diego. Quería revisar cada uno de los contratos firmados en los últimos 3 años. Y sobre todo, quería asumir de nuevo la dirección creativa. No para figurar, no para volver a cocinar cada día, sino para poner orden, para devolverle a ese lugar la verdad que se estaba perdiendo. Mateo fue claro. El proceso sería complejo y sin duda generaría conflictos. ¿Estás segura, Rosa?, me preguntó. Más que nunca, respondí. Ya no se trata de mí. Se trata de lo que dejamos atrás si nos dejamos borrar. Porque entendí algo fundamental. Cuando una mujer mayor desaparece del relato, no solo se pierde su historia. Se pierde toda una generación de esfuerzo silencioso, de saberes transmitidos, de valores que no caben en una tabla de Excel. Al día siguiente convoqué a Diego a una reunión formal. Se presentó con una mezcla de altanería y fingida sorpresa. «¿Qué sucede ahora, doña Rosa?», preguntó. Le mostré los documentos en curso. He decidido tomar nuevamente el control del restaurante. No estoy aquí para que me hagan homenajes ni para ser un adorno. Estoy aquí porque este lugar nació de mis manos. Y voy a cuidarlo como siempre lo hice. Su rostro se tensó. Habló de modernidad, de cambio, de que yo no entendía el mercado actual. «No puedes frenar la evolución», dijo. «No, pero puedo recordarles por qué empezamos a cocinar», le respondí. «Y te aseguro que no fue para servir espuma sin alma a clientes que solo vienen a tomarse selfies». Diego se levantó sin responder. Sabía que había perdido algo ese día. No la propiedad. Todavía conservaba parte de la gestión, pero sí el relato. Ya no podía hacer como si yo no estuviera. Ya no podía fingir que todo se le debía a su talento. Y yo, por primera vez en años, me sentí de nuevo en pie, con los pies firmes sobre el suelo y el corazón latiendo no por costumbre, sino por decisión. Esa noche, al cerrar el restaurante, caminé por el salón vacío. Las sillas ya estaban sobre las mesas, la luz tenue acariciaba las paredes y el aire olía a ajo confitado y a pan recién horneado. Me detuve en el centro de la sala y cerré los ojos. Escuché por un instante las voces del pasado. La risa de Salvador, el bullicio de los primeros clientes, el sonido de los platos que servíamos juntos con una mezcla de nervios y orgullo. Y comprendí que no estaba sola. Que nunca lo había estado del todo. Que había algo en esa madera, en ese aire,
en esos fogones, que aún me reconocía como suya. Había comenzado el retorno. No a un lugar físico, sino a mí misma, a la mujer que había sido, a la que seguía siendo. Y ya no pensaba volver atrás. La noticia de mi decisión no tardó en expandirse por todo el restaurante como el humo de una olla olvidada al fuego. El lunes siguiente, al llegar por la mañana, ya podía sentir el cambio en la atmósfera. Los saludos eran más tensos, los pasos más apresurados, los cuchicheos más frecuentes. Algunos de los trabajadores, especialmente los más jóvenes o los que llevaban poco tiempo, me miraban con una mezcla de sorpresa y respeto mal disimulado. No sabían exactamente qué había pasado, pero intuían que algo había cambiado, que esa mujer de cabello blanco y delantal impecable, que hasta hace poco parecía solo una figura decorativa, había cruzado una línea invisible que la devolvía al centro del escenario. Lo que ignoraban era que yo nunca había abandonado ese lugar. Simplemente me habían desplazado, y ahora estaba regresando con la paciencia de quien sabe esperar su momento. Diego, por su parte, intentó resistir. Lo hizo con elegancia, al principio, manteniendo las formas, hablando de colaboración intergeneracional, de integración de la tradición en la visión contemporánea. Frases huecas que usaba con los proveedores, con los periodistas, con los socios, que aún no sabían en qué manos estaba realmente el restaurante. Pero esa fachada no tardó en desmoronarse. Bastó una semana de reuniones, de documentos firmados con Mateo, de correos reenviados con instrucciones nuevas desde mi oficina. Porque sí, recuperé mi oficina. Para que entendiera que el terreno bajo sus pies ya no era firme. Fue entonces cuando pasó del fingido respeto al enfrentamiento pasivo-agresivo. Cambió turnos sin avisar, negó información que yo debía recibir, cuestionó en voz alta mis decisiones delante del equipo. Incluso se atrevió a modificar una de mis recetas de temporada, la crema de castañas con vino dulce que Salvador había creado en nuestro segundo invierno, para convertirla en una espuma servida en copa con virutas de chocolate. Una espuma, como si el alma pudiera emulsionarse sin perderse. No le dije nada ese día, pero al siguiente convoqué una reunión general. Todos estaban presentes: cocineros, camareros, personal administrativo, ayudantes. Me presenté vestida como siempre, con mi delantal de lino, el broche antiguo que me regaló Salvador prendido en el pecho, el cabello recogido y el rostro firme. Comencé hablando sin levantar la voz, pero con la claridad que da la verdad cuando ha sido silenciada demasiado tiempo. Les conté cómo nació el restaurante, les hablé de las noches sin dormir, de los platos lavados a mano, del primer préstamo que firmamos con miedo, de la clientela que ganamos plato a plato, saludo a saludo. Les hablé del nombre Montealegre, que no era solo el apellido de una familia, sino un compromiso con una forma de entender la cocina como acto de amor y memoria. Y les dije que había llegado el momento de recordar por qué estábamos todos allí. Este lugar no se construyó para impresionar a revistas, ni para servir platos que parecen cuadros y saben a nada, dije. Se construyó para dar de comer, para abrazar con los sabores, para hacer sentir a los clientes que pertenecen aquí. Hubo silencio. Nadie aplaudió, nadie habló, pero sus ojos decían todo. Diego cruzó los brazos. Cuando terminó la reunión, se me acercó y me dijo con voz baja, pero cargada de tensión: no puedes echar por tierra todo lo que hemos avanzado. Las críticas, los reconocimientos, los contactos que traje. ¿Vas a tirar todo eso por una nostalgia malentendida? Lo miré sin pestañear. No.
Pero tampoco voy a permitir que conviertas este lugar en un espectáculo vacío. Aquí se cocina con historia. Y si eso no te interesa, quizás deberías buscar otro escenario para tus números. Los días siguientes fueron una batalla muda. Diego, aunque disminuido en poder, seguía manejando al menos media plantilla. Algunos lo seguían por inercia, otros por miedo a perder su puesto si yo decidía renovar todo. No los culpaba. En un mundo donde los trabajos se miden por su utilidad inmediata, las lealtades también se cotizan bajo presión. Pero poco a poco, algo empezó a inclinarse a mi favor. Los platos que retomaban las recetas originales empezaron a ser más comentados por los clientes. Uno de los antiguos proveedores volvió a aparecer con una cesta de productos que no veía desde hacía años. Legumbres frescas, quesos de cabra artesanales, aceite prensado en frío de un molino familiar. Me abrazó como a una hermana. Creí que ya no quedaba nadie aquí con memoria, me dijo. Pero veo que estaba equivocado. Las visitas de clientes fieles comenzaron a ser más frecuentes. Un día llegó una pareja de ancianos que venía todos los aniversarios a comer cochinillo. Una receta que había caído en desuso en los últimos años por considerarse anticuada. Cuando les dije que lo habíamos vuelto a incluir en la carta, la mujer me tomó la mano y se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi esposo tiene principio de Alzheimer, me susurró. Pero cuando probó este plato, recordó de golpe nuestra primera cita aquí. No hizo falta decir más. Esa noche supe que estaba haciendo lo correcto. Pero como todo acto de recuperación de memoria, el mío también generaba resistencia. Una tarde llegó un correo del bufete de Diego. Alegaban que mi toma de control estaba comprometiendo el crecimiento estratégico del proyecto gastronómico y que podían considerar acciones legales si mis decisiones seguían afectando la proyección comercial del restaurante. Me reí. Una risa amarga, corta. Les respondí con una copia del acta constitutiva, los informes de los últimos balances, que mostraban pérdidas crecientes desde que se había modernizado el menú, y una carta firmada por mí, como fundadora y presidenta legal, en la que reiteraba mi intención de preservar el legado del restaurante bajo los principios originales de su creación. Si quieren llevarme a juicio por proteger lo que levanté con mis manos, háganlo, escribí. Pero háganlo sabiendo que hay una comunidad entera de clientes, empleados y memorias que no van a quedarse callados. Mateo revisó cada línea y asintió con una sonrisa. No van a atreverse, Rosa. Y si lo hacen, perderán. Pero no todo era confrontación legal. El verdadero conflicto, el más desgastante, era emocional. Diego comenzó a mostrarse más hosco. No hablaba conmigo si no era necesario. Pasaba a mi lado como si yo no existiera. Empezó a reclutar a los camareros más jóvenes para su causa, hablándoles del futuro del negocio y de la necesidad de profesionalizar la marca. Una tarde, mientras estaba en el almacén revisando existencias, escuché sin querer cómo decía: Doña Rosa es historia, y la historia es bonita, pero no vende. Nosotros tenemos que mirar adelante. Me dolió, pero no me sorprendió. Sabía que no iba a rendirse fácilmente. Pero lo que no esperaba fue lo que vino después. Una mañana, al llegar, encontré mi oficina cerrada con candado. Un candado nuevo, con una nota pegada que decía: Revisión técnica de seguridad. Prohibido el acceso temporal. Nadie sabía quién lo había puesto. Nadie decía nada. Fui a hablar con el administrador y él balbuceó excusas.
Volví con Mateo y ese mismo día emitimos una orden interna. El candado fue retirado, el acceso restituido, y Diego recibió una advertencia formal. Fue la primera vez que vi en su rostro algo cercano al miedo. Había ido demasiado lejos. Y lo sabía. Pero el golpe más fuerte no vino de él. Vino de alguien en quien aún confiaba. Laura, la camarera que había estado a mi lado desde los inicios, la que me había acompañado durante la enfermedad de Salvador, la que me había defendido ante clientes difíciles. Fue llamada por Diego para formar parte de su nuevo equipo de gerencia y aceptó. No me lo dijo a mí. Me enteré por un correo interno. Me dolió más que todas las palabras de Diego. Cuando la confronté, me dijo: Doña Rosa, esto no es personal. Es una oportunidad para crecer. Usted siempre me enseñó a pensar en mi futuro. No supe qué responder. Asentí. Le deseé suerte. Pero por dentro sentí que algo se me desgarraba. Esa noche volví a casa sin ganas de cenar. Me senté en el sofá, abracé la libreta donde Salvador apuntaba sus ideas para menús de temporada y lloré. No por haber perdido, no por haber sido traicionada. Lloré por la soledad que implica mantenerse fiel a una memoria en un mundo que corre hacia el olvido como si eso fuera progreso. Pero incluso en medio de ese llanto silencioso, supe que no iba a detenerme. No ahora, no después de todo lo que había recuperado, porque en ese restaurante aún quedaba una mesa donde una abuela podía llevar a su nieto y decir: aquí comía yo cuando era joven. Aún quedaba una cocina donde el aceite chisporroteaba como en los viejos patios andaluces. Aún quedaban clientes que pedían el guiso de siempre. Y mientras todo eso existiera, yo no iba a rendirme. Fue un jueves por la tarde cuando Diego pidió una reunión conmigo. No lo hacía desde la reestructuración. Lo dijo con tono neutro, sin rodeos ni formalidades, como si quisiera que pareciera un simple encuentro administrativo. Pero yo sabía, había algo en su voz, en la forma en que sus ojos evitaban los míos cuando lo pidió frente a los demás, que revelaba que no se trataba de una charla rutinaria. Acepté, por supuesto, no porque necesitara hablar con él, sino porque presentí que aquello sería la escena final de un acto que llevaba demasiado tiempo representándose en silencio. Le dije que nos viéramos en la oficina a las 6, cuando el restaurante empezara a vaciarse y el bullicio de las mesas dejara paso a la quietud de los pasillos. Esa hora que siempre me pareció más honesta que cualquier otra. El momento en que los platos ya fueron servidos, los clientes se fueron y los salones se desnudan de máscaras. A las 6 en punto, entró. Cerró la puerta detrás de sí sin decir nada. Llevaba una chaqueta nueva, probablemente una de esas de lino italiano que tanto le gustaban desde que comenzaron a reseñarnos en revistas extranjeras. Su pelo estaba más cuidadosamente peinado que de costumbre, y en la muñeca brillaba un reloj que no era barato. Por un segundo sentí lástima. No por lo que era, sino por lo que se había obligado a parecer. Nos miramos en silencio. Me senté tras el escritorio, el mismo que compartí con Salvador durante décadas, y esperé a que hablara. Doña Rosa. Empezó, usando esa fórmula que había aprendido a usar para parecer respetuoso sin ceder. Quiero pedirle disculpas. Me mantuve en silencio. No era el tipo de disculpa que se pedía con el corazón. Lo sabía. Era una estrategia. Lo era siempre. Sé que hemos tenido diferencias. Continuó. Y quizás no supe comunicarle correctamente mis intenciones.
Tal vez me equivoqué en la forma de gestionar algunos cambios, pero siempre lo hice pensando en el bien del restaurante. Hizo una pausa. Quería que yo dijera algo, que lo interrumpiera, que le tendiera una rama de olivo. No lo hice. Los números no son buenos, siguió. Desde que comenzó esta tensión, hemos perdido reservas. Hay rumores. Clientes que preguntan si vamos a cerrar. Críticos que cancelan sus visitas. Incluso los proveedores están nerviosos. Y algunos inversores también. Ahí estaba. La verdadera razón. No el legado. No el respeto. No la historia. El dinero. Siempre el dinero. Por eso quería proponerle algo. Dijo, y se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el escritorio como si eso le diera más autoridad. Podemos reconstruir esto juntos. Usted puede conservar su posición, su oficina, su nombre. Incluso podríamos preparar una campaña especial. El regreso de Rosa Montealegre. Venderíamos nostalgia, autenticidad, tradición. Pero dejaría la operación diaria en mis manos. La gestión. Las decisiones creativas. Usted supervisa, pero no dirige. Me miró con esa expresión de quien cree haber dicho algo razonable. Y fue entonces cuando supe que no había más que hablar. Me levanté. Caminé lentamente hacia la estantería detrás del escritorio, donde guardo los recetarios viejos, los álbumes de recortes, las cartas de clientes que ya no están. Tomé uno de los cuadernos. Lo abrí al azar. Era de 1989, una hoja con manchas de aceite y una letra torcida. La mía. Escribía los ingredientes de un estofado de conejo que servimos durante años. Le mostré la hoja. ¿Sabes qué es esto?, pregunté. Diego se acercó, miró y negó con la cabeza. ¿Esto?, dije. Es la razón por la que aún hay gente que entra a este restaurante. No tu espuma de betabel. No tu carpaccio de papada con esferificaciones de mango. Esto. Cerré el cuaderno. Volví a mi silla. No voy a venderme, Diego. No soy una imagen para una campaña. No soy el envoltorio de tu ambición. Soy la dueña. Y a partir de hoy, también vuelvo a ser la directora. Tú estás fuera. Su rostro palideció. Abrió la boca para responder, pero no salió sonido. No se lo esperaba. Había venido a negociar, no a perderlo todo. Tengo el respaldo legal, añadí. Los contratos, los poderes. Mateo ya los actualizó. Los inversores que realmente importan están conmigo. Los demás, bienvenidos a irse si no entienden el valor de la raíz. Se quedó de pie, clavado. Por primera vez, no supo qué decir. Tú decidiste excluirme. Tú decidiste esconderme. Tú borraste mi nombre. Pues bien, ahora yo borro el tuyo. Y no por venganza, sino por limpieza. Se giró y salió sin despedirse. El portazo sonó hueco. Me quedé allí, respirando lentamente, sintiendo que algo pesado me abandonaba el pecho. No era victoria, era verdad. Y esa verdad me dolía, porque, aunque no lo admitiera en voz alta, una parte de mí aún deseaba que él pudiera entender. Que, en el fondo, reconociera que todo lo que tenía se lo debía a una historia que eligió no respetar. Esa noche, convoqué al equipo. No todos estaban, pero los suficientes. Les hablé con el corazón. Les dije lo que había decidido.
Les conté que Diego ya no formaba parte del restaurante, que estábamos comenzando una nueva etapa. Una que en realidad era un regreso, que rescataríamos recetas, que trabajaríamos con productores locales, que pondríamos el alma por delante del espectáculo. Algunos aplaudieron, otros solo asintieron. Pero nadie se levantó, nadie se fue. Supe que, al menos, me estaban escuchando. Días después, Diego me envió una carta. No era una amenaza. Era una despedida. Me decía que se marchaba de la ciudad, que buscaría otro proyecto, que esperaba que el restaurante volviera a ser lo que alguna vez fue. No me pidió perdón, no me agradeció. Pero tampoco me culpó. Fue su manera de aceptar. El día en que retiramos su nombre de los menús, me senté sola en la última mesa del salón. Pedí un café. Observé el movimiento, el vaivén de los camareros, los cuchillos cortando el aire con precisión, los platos que salían con aromas que reconocía como propios. Todo estaba en su sitio. Todo volvía a latir como antes. Pero yo no era la misma. Había perdido algo en el camino. No mi dignidad. Eso lo había recuperado. Había perdido la ilusión de ser reconocida por quienes ayudé a crecer. Había aceptado que, a veces, el amor que damos no regresa. Pero también había ganado otra cosa. La certeza de que aún tenía algo que decir. Esa noche, antes de cerrar, recorrí el restaurante como si fuera la primera vez. Toqué las mesas, acaricié el mostrador. Me detuve frente al cuadro con la foto de Salvador y yo en la inauguración. Le hablé en voz baja. Lo logramos, Salva. Tardé, pero lo logré. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No completa, no sin grietas, pero suficiente para seguir. Nunca me imaginé volviendo a empezar a los 76 años. Pero aquí estoy. Cada mañana me despierto antes que el sol. Me visto con mi bata de lino y bajo al restaurante con una calma nueva. No esa calma resignada que sentía cuando me escondían en la cocina, sino una que nace del control recuperado, del sentido restaurado, de saber que cada paso que doy es un paso mío. Ya no tengo que pedir permiso. Ya no tengo que esperar a ser vista. Soy. Simplemente soy. El restaurante ya no es el que era hace 10 años. Ni siquiera el que era hace 3 meses. Es un lugar más pequeño, más íntimo, con menos mesas, pero con más memoria. Quitamos los platos vacíos de pretensiones y recuperamos los sabores de verdad. La carta ahora cambia según la estación, como lo hacíamos con Salvador. El menú tiene nombres sencillos. Sopa de domingo. Carrilleras como las de mamá. Flan de antes. Y la gente entiende. La gente vuelve. No por moda, sino porque hay algo en el sabor de lo honesto que no se olvida nunca. Los primeros días después de que Diego se marchara fueron extraños. Parecía que el aire del restaurante aún tenía su sombra. Algunos empleados seguían con miedo, otros con reservas. Yo no exigí lealtades, solo pedí trabajo honesto. Poco a poco, la cocina volvió a tener ese murmullo cálido de cuando las cosas se hacen con cariño, no con prisa. Elena, la joven camarera que un día me habló de su abuela, se convirtió en mi asistente personal. Tiene manos suaves, pero firmes, y unos ojos que captan los detalles que importan. A veces la escucho explicar a los clientes el origen de los platos, la historia detrás de cada receta, y me emociona oír cómo cuenta mi vida con palabras suyas, sin exageraciones, sin adornos, pero con verdad.
Le dejé el recetario de mi madre. Se lo entregué una mañana sin ceremonia, envuelto en papel craft, como se dan los regalos que pesan por dentro. Ella lo recibió con lágrimas en los ojos. No dijo nada. No hizo falta. Volví a escribir. No recetas, al menos no solo. Escribo cartas a Salvador. Las dejo sobre la mesa de noche. Sé que nadie las leerá, pero eso no importa. Es mi manera de hablar con él, de decirle lo que no dije mientras estaba. Le cuento cómo sigue oliendo la cocina a ajo y laurel, cómo aún se enciende la campana a las 11 en punto, cómo los clientes preguntan por la dueña, esa palabra que antes dolía y ahora honra. Le conté lo de Diego, claro. Y también le dije que me dolió más de lo que admití. Que parte de mí aún esperaba que alguien como él supiera agradecer. Pero también le dije que entendí que no todos tienen memoria, y que lo nuestro, él, yo, este lugar, no necesita de otros para seguir existiendo. Hace unas semanas vino una periodista de un periódico local. Quería hacer un reportaje sobre mujeres mayores que siguen activas en la gastronomía. Me sentí incómoda al principio. No por la idea, sino por el enfoque. No quería ser un ejemplo. No buscaba ser inspiradora. Pero accedí porque noté en sus preguntas algo distinto. Me escuchó sin interrumpir. Tomó notas con cuidado. No me fotografió hasta que yo se lo permití. Y cuando el artículo salió, me sorprendió ver que no hablaba de logros ni de premios, sino de persistencia. Decía: Rosa Montealegre no dirige un restaurante. Dirige una historia que se sirve caliente, con pan y a fuego lento. Y entonces comprendí que sí, que quizá hay un valor en contar mi historia. No para lucirme, sino para que otras mujeres, en otros rincones, sepan que no están solas, que todavía se puede recuperar lo perdido, que una puede ser dueña de su nombre hasta el final. No he vuelto a hablar con Laura. A veces la veo en la calle, al otro lado de la acera. Baja la mirada. Yo no la juzgo. No la culpo. Solo me duele que haya elegido ese lado. Pero entiendo. No todos tienen el coraje de quedarse cuando el viento cambia. A los que sí lo hicieron, los cuido como a un jardín pequeño. No como empleados, sino como parte de algo más grande. No les exijo devoción. Solo que respeten el lugar, porque este restaurante ya no necesita defenderse. Ya se sostuvo en pie lo suficiente como para saber que pertenece al sitio que ocupa. Y yo con él. A veces, por la tarde, me siento en la mesa cerca de la ventana, la que da al callejón donde Salvador fumaba a escondidas. Me tomo un café negro, sin azúcar, y observo a los que pasan. Algunos entran. Otros solo miran, pero todos, de algún modo, son parte de este lugar. Ya no espero nada de nadie. No necesito validación. No me interesa ser trending. Solo quiero seguir aquí mientras pueda. Cocinando cuando me nazca. Corrigiendo recetas. Escuchando historias. Dejando migas de memoria en cada plato. He aprendido que no todas las batallas se ganan con gritos. Que a veces basta con resistir de pie. Con no irse, con no dejar que te borren. Y si bien nunca tuve la intención de pelear, terminé haciéndolo, no por rabia, sino por respeto. A Salvador. A mí. A todas esas mujeres que dieron su vida por algo y luego fueron empujadas al rincón como si el amor fuera algo que caduca. Ahora, al cerrar el restaurante cada noche, apago las luces una a una. Camino sola por el salón.
recojo las servilletas, enderezo las sillas y antes de irme, paso la mano por la barra. Ese gesto simple, como de acariciar un animal dormido, es mi manera de decir: aquí estoy. Aún. Luego salgo, cierro con llave y respiro hondo. No hay música, no hay aplausos. Pero hay algo mejor: silencio lleno de sentido. Y con eso basta.